la palabra el último orador, Carlos Raimundi, diputado Carlos Raimundi. Gracias, presidenta. Nada más que dos palabras para acompañar, para reforzar este homenaje. Si hay algo que es un común denominador, es la cuestión de la militancia. Después va a haber quienes miren desde el lado de lo que está pendiente y quienes, como el caso de los diputados Grosso, el diputado Larroque, miremos este proceso en términos de todo lo que a veces la vida de los militantes siembran en términos de avanzar en un proceso histórico. Hoy la precarización laboral es cierto que es una asignatura pendiente, pero también es cierto que es un tema de agenda central y prioritario. Y eso nosotros lo vemos como un avance. Y es cierto también que hay compromisos institucionales espurios entre instituciones policiales, judiciales y un estilo de poder sindical que hay que desterrar definitivamente de la Argentina. Y así como en otras épocas hemos tenido una tremenda impunidad, hoy hay responsabilidades sindicales que están vinculadas con el crimen de Ferreira, que no solamente no gozan de impunidad, sino como no hubiéramos pensado nunca, están presos como corresponde. Y eso lo vemos también como un avance que a veces hay que pagar dolorosamente con la vida de algunos militantes. Lamento muchísimo tener que hacer este homenaje, pero es parte de nuestra cruda realidad, señora presidenta. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Raimundi. Gracias, presidenta. Mire, presidenta, a lo largo de este debate, que ha comenzado con la cuestión de la ampliación de la educación inicial y que va a proseguir con la creación de varias universidades nacionales, está claro que hay un hilo conductor que es la inclusión en términos de educación pública. Y creo que en ese marco se inscribe este proyecto que estamos tratando. Ahora, resulta, o por lo menos a mí personalmente me resulta muy difícil encontrar un hilo conductor del debate a partir del cual poder cotejar posiciones. Porque me he tomado el trabajo de anotar algunos puntos salientes en algunas intervenciones y eso corrobora esto que estoy diciendo de una gran dificultad para encontrar un vector de racionalidad en los planteos opositores para poder confrontar con eso y explicar cuáles son las razones que nosotros tenemos para apoyar, como vamos a hacer, este proyecto. No voy a nombrar a los diputados porque reglamentariamente si los nombrara les estaría dando la posibilidad de intervenir por haberse sentido aludidos. Pero si mañana aparece la versión taquigráfica y ustedes pasan a texto y buscan las palabras que yo voy a reproducir, van a encontrar quiénes fueron los autores. Pero, por ejemplo, y por orden cronológico, hubo un diputado que comparó a la Universidad de las Madres con las universidades de las Fuerzas Armadas. Primer
despropósito. Hubo otro diputado que planteó el reconocimiento, hubo varios diputados que plantearon el reconocimiento a la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Ahora, otro planteo, varios planteos giraron alrededor de la cuestión de la autonomía, ¿no? Ahora, usted fíjese, Presidenta, qué paradoja, ¿no? Porque aquí, en este recinto, pero dentro del espacio universitario al que nos estamos refiriendo, hay estudiantes de la Universidad Popular, hay docentes, hay directivos, están las madres que han inspirado ese proyecto y apoyan esta salida institucional, esta solución institucional a la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Y resulta que desde un bloque que jamás se acercó a interesarse ni por la cuestión de los derechos humanos en general, ni por cómo funcionaba este espacio educativo en particular, le van a indicar a la comunidad educativa que forma parte de ese espacio cómo se tiene que organizar y de quién tiene que depender, en lugar de, como lo dice este proyecto, pero además lo peor es que lo dicen en nombre de la autonomía. Es decir, le dicen a una organización de una manera completamente elitista, alejada de esa comunidad, alejada de esos sentimientos, qué es lo que esa comunidad tiene que hacer en nombre de ser una comunidad autónoma. Después hay otro punto que muestra claramente cómo hay una retórica completamente alejada de la realidad, porque ha predominado en muchas intervenciones decir reconocemos la lucha de las madres en todo lo que hace a la cuestión de los derechos humanos, a la búsqueda de la memoria, de la verdad y de la justicia. Y eso es absolutamente así. Pero si hay algo que caracteriza a la lucha de las madres es no haberse agotado únicamente en la cuestión reivindicativa, sino utilizar el marco histórico de la verdad, la memoria y la justicia para asumir un rol activo en la construcción de una sociedad que expresara los ideales de aquellos militantes que la dictadura hizo desaparecer. Y en ese rol activo está la tarea de la educación. Quiere decir que aquel que diga que reconoce una lucha, pero que después se opone a lo que las madres están pidiendo como solución institucional de este espacio educativo, es porque no conocen un comino, ni reconocen de otra manera que no sea la retórica esa lucha histórica de la organización de las madres. Señora Presidenta, se ha comparado el debate que podría haber sido serio y que en algunas intervenciones fue serio. Pero hay una diputada, por ejemplo, que comparó el debate de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo con la empresa Chicone, que es una empresa que está dedicada a las impresiones estratégicas de este país y en otros lugares del mundo. Y que dijo en un determinado momento, cuando una persona tiene un juicio económico con la asociación, dice, puede ser, y les pido que lo busquen en la versión taquigráfica, no la voy a nombrar para no darle el gusto de que pueda intervenir de nuevo, que dijo,
puede ser que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Digo, si hay una agrupación que jamás mezcló la cuestión de los derechos humanos con cualquier recompensa de tipo económico, esa organización históricamente fue, es y será la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo. Hubo un diputado conocido por su pasado en el deporte, que dijo que él quería una educación de calidad, pero que en este proyecto no se veía nada para el chico salteño, era todo para la gente de la capital. En una sesión donde nos hemos cansado de escuchar argumentos de cómo se ha incluido aquellas provincias con mayores problemas de inclusión en la ampliación de la educación inicial y cómo se van a seguir incluyendo a los estudiantes más humildes en la creación de las nuevas universidades públicas. Y tenemos que escuchar un discurso que diga no hay nada para el chico salteño, como si lo convirtiera en un pordiosero y no en un sujeto incluido, no por este proyecto, sino por esta política educativa que se está discutiendo en esta sesión de esta tarde. Hay dos diputados que se repartieron el tiempo de su bloque en un debate donde, insisto, estamos discutiendo sobre el futuro de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Saben qué cosa leyó un diputado? La cantidad de muertos por gatillo fácil. Increíble, señora presidenta. Increíble, pero real. Y de ese mismo bloque, un diputado, cuando hablamos de la educación inicial ampliada con obligatoriedad desde los 4 años, dijo que lo que faltaba era estatizar todo el sistema educativo. Y cuando tratamos este proyecto, se quejó de que la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo iba a estar bajo la órbita del Estado. Impresionante, presidenta. Impresionante. Ahora, como me resulta, sinceramente, y confieso mi impotencia intelectual, mi incapacidad intelectual, me resulta imposible encontrar un hilo conductor, me refugio en mis valores, en los de nuestro bloque y el de nuestro universo político. Se avanza en la legalización de un ámbito universitario, se avanza, señora presidenta. Se rinde homenaje en términos de reconocimiento a la obra monumental de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, se avanza en ese reconocimiento, señora presidenta. Por esas razones, más otras que se han esgrimido en su favor, es que desde el bloque que represento vamos a acompañar fervientemente este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Raimundi. Gracias. Gracias, presidenta. Yo no voy a hablar en nombre de uno de los distritos favorecidos por la creación de estas nuevas universidades. Yo soy un habitante de la ciudad de La Plata, con una universidad más tradicional, que cuenta con algunos espacios en los que se está haciendo un intento grande de cambio, pero que en general sigue formando profesionales con un perfil muy parecido a los que se formaban hace muchas décadas atrás para otro tipo de sociedad. Así que creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande.
Mis palabras van a estar orientadas a una cuestión fundamental, señora Presidenta, que tiene que ver con una de las esperanzas, de las ilusiones, de las aspiraciones que tenemos al aprobar un proyecto o varios proyectos de inclusión tan importantes como estos. El objetivo de mis palabras, señora Presidenta, surge a partir o al calor de comprobar las maravillosas experiencias de las universidades creadas más recientemente, sobre todo aquellas que me toca conocer más de cerca por ser del conurbano de mi provincia, de la provincia de Buenos Aires, donde se ha creado un paisaje universitario completamente distinto al que existía en los momentos en que yo comencé mi militancia universitaria. Quien pretenda analizar a la Universidad Argentina desde las mismas categorías que se analizaban unas décadas atrás, antes de irrumpir este fenómeno tan importante de las nuevas universidades, me parece que estaría cometiendo un error de anacronismo, de inadecuar su análisis a los tiempos que corren. Cuando uno ve experiencias como la Universidad Jaureche del partido de Florencio Varela, como la Universidad de La Matanza, la Universidad de Moreno, de José Cepaz y tantas otras, haber comprobado, por ejemplo, en la Universidad de Quilmes, las tecnicaturas y las diplomaturas orientadas a los sectores cooperativos más humildes y ver las ferias, las exposiciones sobre la actividad del calzado, sobre la actividad editorial, sobre la actividad textil, sobre la preparación de alimentos. Bueno, una cantidad enorme de actividades que tienen que ver no tanto con las profesiones históricamente más tradicionales, sino con el desarrollo productivo más localizado y más próximo a las necesidades de la región donde está inserta esa universidad. Es decir, una sociología universitaria distinta, fundamentalmente distinta por la composición social de los estudiantes. Nosotros somos contemporáneos y a veces por esa condición nos cuesta mirar en perspectiva, pero el cambio de la composición social de las universidades es muy profundo, señora Presidenta. Estas universidades que mencioné, tengo números de La Matanza, de Florencio Varela, más de la mitad de sus estudiantes son primera generación universitaria y también más de la mitad de sus estudiantes provienen de hogares, en muchos casos que originalmente vivían en casas de tierra que fueron asfaltadas en el último tiempo con una precariedad de servicios muy grande en su origen, y donde los papás de esos estudiantes, los papás y las mamás no habían terminado la escuela en la mayoría de los casos. Y ellas y ellos son estudiantes universitarios. Mi reflexión, señora Presidenta, tiene que ver con que estos nuevos estudiantes, de aquí a una cantidad de años, cuando sean ya las primeras promociones de egresados de estas universidades y ya estén insertos en el mundo productivo, muy probablemente tengan un nivel de conocimientos y seguramente también un nivel de ingresos
que los coloquen estadísticamente en la categoría de las clases medias, en algún sector de las clases medias. ¿Por qué me refiero a esta cuestión de las clases medias? Y aquí es donde le digo cuál es la esperanza grande con la cual apoyamos fervorosamente este proyecto. Yo creo que a todos nosotros, o mejor dicho, a ninguno de nosotros nos debe haber dejado de pasar de estar con amigos o con ex compañeros de la escuela, con compañeros de trabajo. Vio que ahora está en esta cuestión de los foros, de las redes sociales que nos conectan con una diversidad de gente mayor que hace unos años. Y por lo menos a mí me sucede. Me encuentro con personas que para desarrollarse, para desenvolverse en muchos aspectos de su vida, tienen valores, profesan prácticas, educan a sus hijos, se sitúan ante su trabajo de manera muy parecida a la que lo hago yo, señora presidenta. Me siento muy parecido en muchos aspectos. Pero a la hora de analizar la coyuntura política, compran el discurso del poder sin inventario. Y no es ingenuo eso. Es producto de todo un proceso cultural, de un sistema de formación intelectual, de un sistema institucional que nos vino dominando y sometiendo durante muchas décadas, señora presidenta, con cortos interregnos de gobiernos populares que no fueron suficientes como para contrabalancear esa hegemonía cultural del poder. Una hegemonía cultural que, por ejemplo, a sectores medios, cuando les va mal en su economía personal, culpan al fracaso de las políticas públicas. Y cuando les empieza a ir bien en su economía personal, se lo atribuyen todo a su talento y desvalorizan la importancia que tienen las políticas públicas que fueron responsables, por ejemplo, de crear un ámbito de consumo que le pueda comprar más a su pequeña empresa. Es decir, no es ingenuo el proceso de desvalorización que algunos sectores de la clase media hacen de las políticas públicas. Y entonces se aferran a otros proyectos políticos creyéndolos salvadores, cuando van a ser, después de los grupos más humildes, los primeros afectados si volvieran a reinar en el país esas políticas neoliberales que desvalorizaron históricamente las políticas públicas. El problema del discurso del amo, presidenta, no es que lo haga el amo, porque ya sea en términos de Hegel o de Freud, de los que hablaron del discurso del amo, cuando lo hace el amo es lógico. El problema es cuando el esclavo recita como propio el discurso del amo. Ahí está consumada la dominación cultural. Y es contra esa dominación cultural que tengo la esperanza que trabajen fuertemente estas nuevas generaciones que van a salir de estas universidades. ¿Por qué, señora presidenta? Para ver si estas nuevas clases medias tenemos paradigmas distintos, porque nosotros somos herederos de todo un sistema intelectual, de un sistema institucional demoliberal que nació como sucesión de las antiguas monarquías, formó un Estado moderno, pero como estaba culturalmente la reminiscencia, el recuerdo de los abusos del poder de la monarquía, creó algunas instituciones creyendo que el problema del abuso del poder venía de ese Estado que se heredaba de la monarquía. Pero resulta que el capitalismo evolucionó de tal manera que lo que se desarrolló no fue el Estado, sino que fue el capital financiero transnacionalizado. Y hoy los abusos frente al pueblo no vienen del Estado, vienen de ese capital concentrado. Al contrario, el Estado es el agente reparador que tiene el pueblo para poder interpelar a esos poderes en nombre de ese pueblo al que representa.
Hay que volver a creer en las políticas públicas, volver a creer en el rol del Estado. Y sin embargo estos sectores desvalorizan y creen que el abuso, en lugar de venir del poder real, viene del Estado o de un gobierno popular. Entonces mi esperanza, señora Presidenta, para terminar, es que estas nuevas clases medias no reproduzcan culturalmente esa mentalidad aburguesada, individualista, que cree solamente en su propio beneficio, sino que tengan recuerdo y sentido de pertenencia y agradecimiento al Estado y a las políticas públicas que crearon estas universidades, que le dieron esa posibilidad de ascenso social en una nueva sociología universitaria. Desde ese punto de vista también agregamos argumentos para apoyar fervientemente el proyecto de creación de estas universidades. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado.